Dentro de estas tres partículas fundamentales solo tenemos tres, ¿sí? Electrones, protones y neutrones, ¿vale? Cada uno están dentro de lo que es el núcleo y los protones. Son los que se consideran más pesados y los electrones tienen una masa muy pequeña. Por eso entonces no se consideran cuando calculamos la masa, ¿vale? Entonces empezamos a ver cómo nosotros podemos calcular a partir de los datos que nos dan en la tabla periódica electrones, protones y neutrones. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, doctora. a ver. Citlali Ortega, dime qué nos da el número atómico cuando vemos en la tabla periódica. ¿Cuál de esas partículas fundamentales podemos conocer si conocemos el número atómico? Los protones y los electrones. Sí, exacto. Emir Vladimir, si conocemos los protones, ¿por qué vamos a conocer los electrones? Porque son la misma cantidad de para que sea neutro. Exacto, de acuerdo. González Hernández Rodrigo, ¿por qué o cómo podemos conocer la masa de un átomo? Con esas tres partículas. ¿Cómo puedes saber la masa de un elemento, Rodrigo? ¿No? ¿Ya te me dormiste? Erika Aguilar, ¿cómo podemos conocer la masa de un elemento? Sumando los protones y los neutrones. Exacto, ¿sí? Porque recuerden que son las partículas más pesadas. Entonces, es lo único que tomamos en cuenta cuando nosotros estamos entonces determinando una masa de este elemento, ¿vale? Entonces, la masa atómica, recuerden, la simbolizamos con la letra A mayúscula y es igual a los protones más los neutrones. El número atómico siempre, siempre nos va a dar el número de protones. Y si estamos hablando de un átomo neutro, es decir, que no tiene ninguna carga, entonces sabemos que el número de protones debe ser igual al número de electrones, ¿vale? En el símbolo del núcleo, nosotros entonces, como su nombre lo dice, simbolizamos entonces a ese elemento, en el cual del lado izquierdo, como superíndice, vamos a colocar, o ustedes van a ver cuando vean esa notación, el número másico, ¿sí? Y como subíndice del lado izquierdo va a ser el número atómico y obviamente pues el símbolo del elemento. Por ejemplo, entonces, el germanio. Denme un
Ok, chicos, entonces, el germanio, díganme cuál es el número másico o el número de masa, Julio Ángel Agüero. ¿Cuál es el número de masa del germanio que tienes en la tabla periódica? $77.64. Exacto, 77.64. Pero dijimos que a la hora de calcular neutrones, protones y electrones, lo Doctora, vamos entonces a redondear, no es, ¿sale? Porque no tenemos em, protones 3.5 o 4.2, ¿sale? El germanio tiene un número atómico de 32 y entonces lo redondeamos. Ah, caray, ¿no es 72.64? es Así me dice. 72.33. Ajá, sí. Y ya lo redondeamos pues al que sigue, ¿no? Si es 72.64, entonces lo podemos redondear o el número que tiene es el 73 para redondear, ¿vale? Entonces, de aquí con esos dos datos, nosotros podemos obtener las partículas fundamentales, protones, electrones y neutrones. Y como ya entonces comentamos, el número de protones nos lo va a dar siempre el número atómico. El número atómico es 32, tenemos 32 protones. Como no vemos ninguna carga alrededor, quiere decir que es un átomo neutro. Entonces, las cargas positivas deben de ser igual a las cargas negativas. Por lo tanto, también tenemos 32 electrones, ¿sí? Los neutrones los vamos a obtener de esta ecuación. Entonces, nosotros sabemos la masa atómica, que es 73, conocemos el número de protones, lo que queremos calcular son los neutrones. Lo único que hacemos entonces es restar 73 menos 32, y entonces el número de neutrones es 41, ¿sale? Y entonces es como podemos nosotros conocer estas tres partículas a partir de la masa y el número atómico que tenemos en la tabla periódica. Recuerden que al calcular protones, neutrones y electrones, sí les pido que redondeen la masa atómica, ¿de acuerdo? Para lo demás sí la pueden tomar como está dentro de la tabla periódica. Ok, bueno, pues vamos a pasar a un tipo de átomos que existen Doctora, dentro de la materia y que son importantes para nosotros, los cuales son isótopos. Ayer no les dije si podía yo cambiar o estaban copiando, chicos. Si copian o toman nota, díganme para que no le pase tan rápido, ¿vale? Entonces, si están tomando nota, me dicen para que no pase yo tan rápido y me detenga un poquito más en la diapositiva. Entonces, doctora, los isótopos perdón, están definidos como átomos de un mismo elemento, pero lo que va a cambiar es el número atómico, ¿sí? Recuerden que yo les decía que hay, en los átomos puede cambiar el número de neutrones o electrones, ¿sí? Pero nunca el número de protones, porque es el que nos da la identidad de ese elemento. Entonces, un átomo va a seguir siendo un átomo del mismo elemento, pero puede tener diferente número atómico, ¿sí? Y tienen el mismo número atómico, pero van a tener diferente número de masa, y a eso se le llama un isótopo, ¿sí? Un átomo de carbono va a seguir siendo un átomo del mismo carbono del elemento, pero va a tener la masa diferente. El número atómico va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Porque el número atómico es igual al número de protones y nos da la identidad del elemento. Entonces, esto significa que los isótopos se van a diferenciar entonces en el número de neutrones, ¿sí? En este caso, los isótopos va a variar el número de neutrones que van a tener dentro del núcleo, obviamente. El número de protones y electrones va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Y pues el número de protones que nos va a dar la identidad. Hay isótopos naturales e isótopos artificiales, no recuerdo si ya lo habíamos visto, ¿sí? Los isótopos artificiales, obviamente como su nombre lo dice, pues van a ser generados en un acelerador de partículas, ¿no?
En el caso de los isótopos naturales, como su nombre lo dice, nosotros lo tenemos dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, el potasio, si no mal recuerdo, tiene 3 isótopos, ¿sí? De esos 3 isótopos los tenemos incluso en la leche que nos tomamos, ¿sí? La podemos tener de esos isótopos. Aquí el detalle es la cantidad que haya, que sí nos puede hacer daño, ¿sí? Y en este caso, estos isótopos naturales, hay 2 tipos de isótopos, estables e inestables. Obviamente los estables, entonces, pues no van a irradiar ningún tipo de radiación, ¿no? En el caso de los isótopos inestables, son importantes porque tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Además de emitir esta radiación, pues aprovechamos entonces esa inestabilidad que pudieran tener los isótopos naturales, perdón, inestables. Entonces, estos isótopos inestables, pues son átomos que les llamamos radioactivos. ¿Por qué? Porque van a irradiar o radiar cierta cantidad de energía. Y estos núcleos cambian o se desintegran emitiendo radiaciones. Recuerden que hablamos rápidamente de estos átomos radioactivos que pueden emitir rayos alfa, gamma o beta, ¿sí? Y cada uno tiene la definición. Alfa son núcleos de helio, que son partículas positivas. Los betas son partículas negativas, es decir, son electrones a alta velocidad. Y en el caso de los rayos gamma es energía electromagnética como tal, ¿sí? Entonces, al estar cambiando estos núcleos, al estar desintegrándose, se van convirtiendo en otros isótopos o en otros elementos y además van irradiando una gran cantidad de energía. Esa cantidad de energía nosotros la aprovechamos. Entonces, esos núcleos lo que hacen es emitir esta radiación porque no logran mantener la cohesión dentro del núcleo y entonces van a ir produciendo emisión de partículas y radiaciones. Por eso se les llama átomos radioactivos o isótopos radioactivos, ¿vale? No todos son radioactivos, no todos son inestables. Por eso aquellos que sí son inestables y emiten estas radiaciones, se aprovechan esta particularidad para diferentes aplicaciones, ¿sale? Y recuerden, la emisión de esta radiación pueden ser neutrones, protones o radiación gamma, que es la radioactividad como tal. Entonces, en estos átomos, les decía, van a ir cambiando y pueden convertirse en otros elementos o en otros isótopos. Por ejemplo, el uranio 235. El uranio es un isótopo del uranio 238, que tiene un núcleo muy inestable, y el uranio 235 se aprovecha la cantidad de energía que puede emitir al estar desintegrándose o con la fisión del núcleo, ¿sí? Por fisión, entonces, es cuando se desintegra un núcleo. Y entonces, en esta fisión del núcleo, podemos tener o genera este uranio 235, el bario 139 y el criptón 95, ¿sí? Además de emitir estas radiaciones que son neutrones o los rayos gamma, la radiación gamma. Y se aprovecha esta emisión de energía para producir electricidad, ¿no? El uranio es muy inestable y se utiliza en estas plantas para producir electricidad, ¿no? Okay. Hay diferentes aplicaciones que tenemos, como los isótopos radioactivos. En medicina, generalmente, a veces lo que hacen es detectar la radiación dentro de algún tejido y entonces podemos tener cierta cantidad de imagen que se pueden ver para si todavía sigue funcionando el tejido o un órgano o parte de un órgano, ¿no? También se utiliza para determinar imágenes como tales, ¿sí? En la industria y en la tecnología, pues se utilizan en la construcción,
en la producción, en la investigación, en la arqueología para fechar datos geológicos, eventos geológicos, y se utiliza mayormente el carbono 14, ¿sí? En la investigación se utiliza mucho también en lo que es el metabolismo, como lo es la farmacología, y en la agricultura ya se utiliza como control de plagas, ¿sí? Entonces sí tenemos diferentes aplicaciones de esos isótopos radioactivos. Lo único que tenemos que hacer es saber manejarlos, ¿vale? Aquí en México no utilizamos ese tipo de isótopos, no tenemos la legislación para utilizar isótopos radioactivos todavía en la investigación, por ejemplo. Creo que en la medicina el único que se puede utilizar es el yodo. Ese sí tengo información de que sí lo utilizan en medicina, ¿vale? Recuerden, entonces, este isótopo radioactivo inestable, porque hay isótopos radioactivos estables, los inestables, entonces, utilizamos la cantidad de energía que pueden emitir, ¿ok? Y entonces, tenemos, me espero a pasar la diapositiva, chicos. Gracias. Sí. Creo que una de mis compañeras hablando hace rato. Perdón, es que mejor me voy a quitar los audífonos, perdón, pero es que creo que uno de los audífonos ya no sirve y ya no puedo escuchar bien. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Así sin el micrófono. Ok. Le iba a comentar que mi compañero Jefferson Jared Camargo no tiene internet, entonces no se pudo conectar. Ok. Bueno, pues esperemos que compañera regrese. Karime Olivar Salgado está en la reunión, pero me comentó que no le sirve su micrófono. Ah, ok. Está bien. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más me iba a preguntar algo? Sí. Ahí está. Sí. Entonces, los isótopos inestables, recuerden, son los que emiten esta radiación. Los isótopos estables están dentro de lo que es la naturaleza y de lo que es la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Lo único entonces es que no emiten esta radiación, pero existen y nosotros pues constantemente estamos pues ocupándolos, ¿no? Entonces, estos isótopos estables existen y los nombramos por la masa, como es el uranio 235. Quiere decir que ese isótopo tiene una masa de 235, que va a diferir del uranio 238, porque es un isótopo del uranio 238. Quiere decir entonces que tiene de menos neutrones, ¿sí? Por eso entonces esa inestabilidad en el núcleo, lo cual no hay una cohesión, en el cual pues existen participación de otras partículas, no solamente neutrones y protones que están en el núcleo. Hay otra participación de partículas que entonces no permite que ese núcleo tenga una cohesión, que se mantengan entonces unidos y por eso hay una fisión de ese núcleo, ¿sí? No todos son inestables. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, tiene 3 isótopos, el mismo hidrógeno, el deuterio y el tritio, ¿sí? En el caso del deuterio y el tritio, obviamente van a tener un neutrón o 2 neutrones de más dentro de lo que es el núcleo. En el caso del hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón, ¿sí? No, un neutrón y un electrón, ¿sale? Entonces, en este caso, es el único que tiene nombre, sus isótopos, deuterio y tritio. Los demás los nombramos con la masa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros calculamos los protones, neutrones y electrones, obviamente van a diferir estos 3 en el número de neutrones. Van a tener igual un protón, un electrón, porque estamos hablando de un elemento neutro, y entonces el primero no va a tener neutrones. En el caso del deuterio,
que nos está dando el símbolo del núcleo, entonces sabemos que va a ser diferente en el caso de la masa. Y la masa tiene que ver propiamente con los neutrones. Recuerden que los protones nunca cambian, ¿sale? Entonces, en el caso del deuterio, pues va a seguir siendo hidrógeno como tal, un átomo del elemento hidrógeno, va a tener un electrón y un neutrón. El tritio sigue siendo hidrógeno, por lo tanto tiene un protón, un electrón porque es un átomo neutro y va a tener 2 neutrones dentro del núcleo, ¿sale? En el caso del litio tiene 3 tipos de isótopos, ¿sí? Cada uno entonces lo estamos viendo con el símbolo del núcleo que van a diferir en el caso de la masa. Recuerden que este número que está abajo nos da el número atómico y entonces sabemos que sigue siendo el litio, pero con diferente masa. Entonces, cuando vean estos 3, quiere decir que son isótopos del mismo elemento litio, ¿de acuerdo? Y cada uno entonces va a diferir en el número de neutrones, porque pues no estamos viendo ninguna carga alrededor de esta simbología. Entonces, el litio 6 va a tener 3 protones, porque sigue siendo litio, va a tener 3 electrones y los neutrones van a ser 3. Recuerden que los neutrones los calculamos restando la masa menos los protones, ¿sí? En el caso del litio 7, entonces va a tener 3 protones, que es lo que nos está indicando aquí, 3 electrones porque no tiene ninguna carga, es un átomo neutro, y entonces restamos 7 menos 3, 4. En el caso del litio 8, así los leemos, recuerden, litio 8 por su masa es el litio 6, litio 7 y litio 8, no tienen nombres. Electrones 3 y neutrones entonces va a tener 5, ¿de acuerdo? Entonces es fácil determinar, en el caso de los isótopos, las 3 partículas igual que en el caso de un elemento, ¿de acuerdo? Siempre hay que entonces ver el símbolo del núcleo, qué tipo de información nos está dando y a partir de ella podemos obtener entonces las 3 partículas fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros en química supimos que existen estos átomos del mismo elemento que son isótopos, ¿sí? Y que solo van a variar entonces en el número de neutrones, pues se tenían que tomar en cuenta de alguna forma. Y entonces estos químicos lo que hicieron al estar realizando la clasificación en la tabla periódica fue tomar en cuenta entonces la proporción que hay o la abundancia existente de estos isótopos, ¿sí? Y la tomamos en cuenta dentro de la tabla periódica. Entonces, esa masa atómica que ustedes están viendo o la masa que están viendo en la tabla periódica no es más que la medición con respecto también a la abundancia de los isótopos, ya sea estables o inestables. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ese 15.999 tiene que ver con la masa atómica promedio, tomando en cuenta la abundancia de los isótopos. En el caso del oxígeno, entonces, vamos a tener que esa masa atómica que tenemos ahí no es más que la masa atómica promedio ponderada, así le llamamos, la masa atómica promedio ponderada de todos los isótopos estables o inestables de un elemento químico que exista en la naturaleza. Y entonces se tiene en cuenta la prevalencia o el porcentaje que tenemos, ya sea dentro de la corteza terrestre o en la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa masa atómica que vemos en la tabla periódica es la masa atómica promedio ponderada, porque no es una simple masa atómica promedio, ¿sí? Tomamos en cuenta el porcentaje de abundancia que puedan tener los isótopos de ese elemento. Si no recuerdo, el estaño es el que tiene más isótopos, que tiene hasta 7 isótopos. Entonces, se toma en cuenta isótopos y la abundancia para poder determinar entonces la masa atómica que tenemos en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica es la masa atómica promedio de ese elemento que existe, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta los isótopos
y la abundancia que tengamos, obviamente, con respecto a ese isótopo, la vamos a expresar en porcentaje y cada isótopo va a contribuir de forma proporcional. Es decir, aquel que sea más abundante en su porcentaje de abundancia, obviamente contribuirá más a la masa promedio. Por ejemplo, entonces, isótopos del oxígeno, les decía yo, ¿no? Entonces, pueden ver también esta simbología en el cual este número de abajo siempre nos va a decir el número atómico. Entonces, quiere decir que estos siguen siendo oxígenos, pero son isótopos entre sí. El oxígeno 16, el oxígeno 17 va a tener un neutrón de más con respecto al 16 y el oxígeno 18 va a tener un neutrón de más con respecto al 17, ¿sí? Tenemos las masas isotópicas en unidades de masa atómica, ¿sí? Recuerden que estas masas las obtenemos con la suma de los protones y neutrones dentro de lo que es el átomo, ¿sale? ¿Y por qué las tenemos con puntos decimales? Porque recuerden que cuando determinamos unidades de masa atómica, un neutrón era igual a 1.600 y algo unidades de masa atómica, ¿sale? No era el 1 exactamente. Y cuando calculamos entonces masas atómicas promedios, pues utilizamos los puntos decimales para acercarnos un poquito más a la realidad de lo que son las masas isotópicas o las masas promedio ponderadas que nosotros vamos a calcular, ¿vale? Y viene entonces la abundancia. Obviamente entonces el que va a contribuir más a la masa promedio va a ser el oxígeno 16 con 15.9949. Por eso entonces la masa de la tabla periódica se acerca más a esa masa isotópica que tenemos para el oxígeno 16, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta estos porcentajes de abundancia y entonces para calcular esa masa atómica promedio no es un promedio normal, como sabemos que lo que hacemos es sumar las masas y dividirlas entre el número de isótopos que puedan tener. Hay que tomar en cuenta el porcentaje de abundancia. Entonces, la masa atómica promedio va a ser igual a la masa isotópica por el porcentaje de abundancia, ¿sale? Más la masa del segundo isótopo por el porcentaje de abundancia. Más, en este caso que tenemos 3, sería más la masa del oxígeno 18 por el porcentaje de abundancia del oxígeno 18. Todo dividido entre 100, porque estamos hablando de un porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No duda. ¿Le podéis regresar a otra diapositiva? Sí. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces es así, perdón, como vamos a calcular la masa atómica promedio de un elemento, ¿sale? Y nosotros lo podemos hacer al conocer entonces las masas isotópicas de los isótopos y el porcentaje de abundancia que puedan tener, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, por ejemplo, el telurio, entonces el telurio es el que tiene más isótopos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isótopos, cada uno con diferente porcentaje de abundancia. Y recuerden que el que tiene mayor porcentaje va a contribuir más a lo que es la masa promedio, que en este caso va a ser el telurio 130, con una masa isotópica de 129.91. Entonces, al calcular la masa atómica promedio que tenemos en la tabla periódica, vamos a tomar en cuenta entonces esos 7, 8 isótopos que tiene este elemento. Entonces, la masa atómica promedio la vamos a calcular tomando en cuenta el porcentaje de abundancia, que es 0.09 para el primero, por la masa isotópica, que es 119.9 o 0.90, más el segundo isótopo, que es 2.46, el porcentaje de abundancia,
por la masa isotópica, que es 121.90. Y así sucesivamente con todos los demás, ¿sale? Los vamos a sumar y los vamos a dividir. Bueno, primero se van a multiplicar, sumar y dividir entre 100. ¿Cuánto les da, chicos? Recuerden que deberían tener a la mano su tabla periódica y su calculadora. Da 18.60. ¿Cuánto, perdón? 18.61. No. No. Adicionaron los otros isótopos que me faltan porque solo puse 1, 2, 3, 4, 5. Va a faltar el isótopo 126, el 128 y el 130. Ok, ahora sí me corrijo. Me dio 127.60. Sí, algo así les debe de dar. ¿Por qué les dije que no? Porque recuerden que la masa atómica promedio que estamos calculando nos tiene que dar más o menos el valor del isótopo que tiene más porcentaje de abundancia. Y el que tiene más porcentaje de abundancia es el telurio 130. Por eso les debe de dar como de 129 y algo. ¿Sale? Se los dije en la diapositiva anterior. El isótopo que tiene un mayor porcentaje de abundancia es el que va a contribuir más a la masa atómica promedio. En este caso, entonces, va a ser el telurio 130 y les tiene que dar como un 129 y algo. No les puede dar 18 o 118, no sé cuánto les dio, porque estamos haciendo un promedio como tal, ¿no? Les tiene que dar un valor cercano a estas masas que están promediando, solamente que es una masa atómica ponderada porque estamos tomando en cuenta el porcentaje de abundancia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les dio entonces, chicos? A mí me dio 127.62. De acuerdo. 127. Sí, a mí también. ¿Sí? Sí, a mí también me dio lo mismo. ¿Y cuánto tienen en la tabla periódica, chicos? Porque nos debe de coincidir con la tabla periódica. $127.6. Entonces sí estamos bien. Y es así como entonces, ya no lo calculé aquí. Entonces,
como calculamos la masa atómica promedio que tenemos dentro de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ustedes van a calcular la masa atómica promedio de este isótopo y van a identificar qué elemento es, porque solamente nos está diciendo que es un isótopo que tiene como masa 46, 47, 48, 49 y 50. Específicamente las masas isotópicas para el primero es de 45.952,69, con un porcentaje de abundancia del 8%, y así con los demás. Entonces, calculen la masa atómica promedio e identifican qué elemento es. ¿Sale? Ya me dicen. Prof, Dime. a mí me salió 13.71. ¿13? Sí. No, te debe de dar como 40, entre 45 y 49. Algo por ahí a lo Doctora, mejor a mí me hiciste salió raro. 47.87. Más o menos, sí. A mí me salió 47.67. ¿Toman en cuenta todos los números? No me acuerdo. Creo que no. Que nos debe de dar igual, porque si estamos ocupando todos los puntos, los decimales, perdón, después del punto, nos debe de dar igual. Entonces, cuando estén calculando la masa atómica promedio, deben colocar o deben decirle a la calculadora lo que tiene que hacer. Recuerden entonces que es 8, que es el 8%, por 45.95269. Entre paréntesis, porque es lo primero que va a hacer la calculadora. Recuerden que matemáticas de primero de secundaria. Es lo primero que va a hacer la calculadora, más, y va a sumar lo que le salga de la multiplicación del segundo isótopo, que es 7.3 por 46.951.764. Doctora, ¿el elemento no es el titanio? Sí. ¿Por qué les da diferente? A ver. Les tiene que dar lo mismo, ¿sale? A mí Porque también me dio 40. A mí me dio 47.87. 9, 5, A mí también. A mí también. Más
7.3 por 46. Si los demás chequen cómo están utilizando la calculadora, ¿sale? La calculadora va a ser lo que ustedes le digan. Lo primero que tiene que hacer es multiplicar y luego sumar. Vean cómo en algo tan fácil, y no es matemática, no es química, ¿eh? Les debe de dar 47.878. Sí, a mí me dio eso. ¿Sale? Entonces, a lo mejor puede ser por la cantidad de decimales también que estamos ocupando dentro de la calculadora, pero más o menos les tiene que dar eso. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que fijarnos cómo estamos metiendo los datos a la calculadora. Entonces, lo primero que tiene que hacer es multiplicar esto para sumarlo con lo que es el otro isótopo y sumarlo después con lo que es el otro isótopo. Y entonces, por eso es una masa atómica promedio ponderada, porque no solamente estamos sumando las masas isotópicas, por eso se multiplica por la abundancia natural, ¿sale? Y después dividimos entre 100. Y estamos tomando en cuenta ese porcentaje de abundancia. Y entonces, ¿quién tiene esa masa atómica ponderada dentro de la tabla periódica, chicos? 47.878 más o menos. El titanio. Exacto, ¿sale? Y entonces, aunque no sepamos de qué elemento estamos hablando, tomando en cuenta el porcentaje y las masas, sabemos de qué elemento estamos hablando. Y también en eso se basa una técnica que se llama espectrometría de masas. Es una técnica analítica para determinar las masas de los elementos y finalmente saber de qué elemento estamos hablando, ¿sí? Cuando nosotros vamos a meter una muestra al equipo, como tal, al espectrómetro de masas, el espectrómetro de masas se basa en el peso precisamente de estos isótopos o del elemento, ¿sí? Y en un imán. Lo que hace entonces este equipo es que acelera estos elementos que tengan un compuesto, ¿sí? O la muestra en sí. Los envía a alta velocidad. Entonces, tiene un detector, tiene un imán, que es el que le da la velocidad a los compuestos o elementos, y los que van a llegar primero al detector, obviamente, ¿quiénes van a ser, chicos? ¿Los ligeros o los pesados? Si ustedes están acelerando, imagínense que están acelerando, no sé, pues estas partículas. Si ustedes le dan un empujón a ciertas partículas ligeras o pesadas, ¿quién va a llegar primero a un detector? Los ligeros, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces, en eso se basa esta técnica, ¿sí? Entonces, lo que hace es acelerar estas partículas, los ligeros van a llegar primero y van a ser detectados. Los pesados van a llegar al final y entonces así como que van separando estos elementos que pueda tener un compuesto. Se detectan y se detectan las masas. Cuando nosotros detectamos la masa, sabemos que la masa entonces nos puede dar qué tipo de compuestos pueden ser, elementos, perdón, ¿sí? Y entonces lo buscamos en la tabla periódica o lo busca ya la misma computadora y te dice qué elemento puede ser, qué elemento tiene tu compuesto o qué elementos tiene tu muestra, ¿sí? Y entonces empezamos a decir qué elementos puede tener ese compuesto que cura el cáncer o que cura la diabetes o que cura lo que sea, ¿sale?
o que tiene una cierta aplicación a esa enfermedad o a la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hace. Sí se determina entonces la masa, y cuando tienes entonces un elemento, recuerden que los isótopos existen. Si yo tomo de algún alimento, por ejemplo, la verdad es que no me acuerdo si se meten alimentos al equipo, una muestra de un alimento, y yo quiero determinar si tiene los isótopos del potasio, ¿sí? Que les digo, lo podemos encontrar en la leche, más en la leche, ¿cómo se llama? En la leche en polvo se ha visto que tiene potasio 40. Ese potasio 40 entonces puede ser un poco inestable. Por eso entonces siempre hay que cuidar que no lo tenga. Además, la leche en polvo generalmente se le da a los niños lactantes, ¿no? Entonces, yo quiero determinar si ese tiene cuántos isótopos del potasio y la cantidad que pueda tener, ¿sí? Y también nos puede dar la cantidad de ese equipo. Entonces me van a aparecer los isótopos del potasio y el que sea el más ligero de esos isótopos va a llegar primero y lo voy a detectar. ¿Cómo puedo calcular el porcentaje de abundancia? Pues me lo va a dar el mismo equipo y yo ya puedo calcularlo. Tampoco es tan sencillo, pero sí puedo calcularlo, ¿no? Nos da unas ciertas señales el equipo, que son lo que nosotros llamamos espectros, y entonces me va a dar unas señales así como unas barras, ¿sí? Y me va a decir, ese es el potasio 40 o este es el potasio 39, y obviamente voy a ver que la señal es más intensa con el potasio 40, quiere decir que tiene un porcentaje de abundancia mayor en esa muestra con respecto al potasio 39. ¿Sale? Y es así como y va a dar como muchas barritas ahí, y de acuerdo a la abundancia, pues me va a dar la señal más intensa o no. ¿Sí? Y ese equipo lo tenemos ahí en el SIC. Yo promocionando ahí el Centro de Investigaciones Químicas. Pero es que realmente así es como lo hacemos. ¿Vale? Ok, entonces, también podemos utilizar esta ecuación del porcentaje de abundancia o el promedio isotópico para poder determinar, por ejemplo, la masa o el porcentaje de un isótopo determinado, ¿no? En este ejemplo nos dice que el bromo tiene dos isótopos naturales, que es el isótopo 79, el bromo 79, nos da la masa específica isotópica, que es 78.9183, y tiene una abundancia natural del 50.69%, ¿no? Si tiene dos isótopos, nos pide calcular la abundancia del bromo 81 y la masa de ese bromo 81. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? La ecuación nos dice que la masa promedio va a ser igual a la masa de un isótopo por el porcentaje de ese mismo isótopo más la masa, aquí de hecho debería de ser esto, ¿sí? Porque primero vamos a multiplicar y después sumamos, si no, no nos va a dar algo raro, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos determinar la masa y el porcentaje del segundo isótopo? ¿Sí? ¿Cómo? Pues ya sabemos que la masa atómica promedio es la que tenemos en la tabla periódica, y esa sí la puedo conocer, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la masa atómica promedio del bromo, chicos, en la tabla periódica? $79.90. 79.90. ¿Sale? Esa yo ya la conozco. Que va a ser igual entonces a la masa de un isótopo, que esa sí la tengo, por lo menos del 79, que es 80.9183. Por el porcentaje de abundancia, que es 50.69. Más la masa y el porcentaje del segundo isótopo, que no sé cuál es, ¿no? Entre 100.
algo que creo que no les comenté es que los porcentajes de abundancia nos deben de sumar 100, ¿sale? En cada uno de los isótopos nos debe sumar aproximadamente o igual a 100. Entonces, si el porcentaje de abundancia de un isótopo es de 50-69, ¿cuál debe ser el porcentaje de abundancia del otro isótopo que tiene el bromo, chicos? 49.3. Ya te escuché, 49 punto ¿qué? 31. 31. Y ese lo conocemos. 49.31. Entonces aquí la única incógnita que ya tenemos es la masa. Y puedo despejar todo para obtener entonces la masa del otro isótopo del bromo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo cuánto vale la masa atómica promedio, que es la de la tabla periódica, ¿sí? Tengo los datos del primer isótopo y del segundo isótopo solo conozco el porcentaje de abundancia, porque los porcentajes me deben de dar 100. Entonces, lo único que hago es despejar. Ese 100 está entonces dividiendo, pasa multiplicando. Estos los multiplico y están sumando, pasan restando. Y estos dos van a estar multiplicando y este va a pasar dividiendo entonces. Y me tiene que dar una masa de 80.92. ¿Sale, chicos? ¿Sí les da? A ver, háganlo. Hagan el despeje y les debe dar esa cantidad. ¿Sí? Entonces, primero lo que hacen es pasar este 100, está dividiendo, pasa multiplicando al 79.904. ¿Vale? Después van a multiplicar esto, que está aquí en el paréntesis, y les va a dar un 4,368. Eso me dio, sí. Y entonces, como está aquí sumando con el otro paréntesis, lo podemos pasar restando entonces. ¿Sale? Lo que dejamos entonces es 49.39 por la masa del bromo 81, que es la que no sabemos. Y entonces esta está multiplicando y pasa dividiendo. Y les tiene que dar entonces esa cantidad. ¿Sí les da? A mí me da 80.91. 72, 98, 72. Ajá, así. Son todas las cifras. ¿Cuánto? ¿80? 80.91, 72, 98, 72. Ok, de acuerdo. Sí, a lo mejor yo por ahí ya corté alguno de esos. $80.917. Exacto. ¿Sale? Entonces, como ven, sí es química, pero lo demás es matemáticas, ¿sí? Recuerden que el objetivo del curso no solamente es dar las bases de la química, que se pareciera al objetivo principal, ¿no? De hecho, sí lo es. El objetivo principal es dar las bases de química para que ustedes las conozcan. Y la otra parte es también aportar a su perfil de ingenieros. El perfil de ingenieros dice que ustedes deben ser capaces de resolver problemas de acuerdo al ambiente en donde estén, ¿no? Y recuerden que deben de ser capaces entonces de aplicar el método científico. Hipótesis, experimentación y conclusiones. Y lo primero entonces es analizar qué tipo de problema tienen enfrente, ¿sí? Realmente esto no es como mucha química,
Ya saben que existen isótopos, ¿no? Que deben de calcular una masa atómica promedio. Y lo demás, pues son matemáticas nada más, viendo las variables que tienen y las que no tienen, y entonces poder despejar. Porque ya deben de saber despejar. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Por hoy, chicos, me van a disculpar y vamos a dejar la clase hasta aquí. Tengo en el SIC ahorita una auditoría que me la van a hacer remota. Y como soy yo la responsable del sistema de gestión de calidad del SIC, entonces pues obviamente tengo que estar ahí. La reunión de apertura es ahorita a las 8:30 y pues ya tengo que estar ahí presente. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar con esta parte de los átomos y vamos a hacer ejercicios generales, ¿sale? Entonces nos vemos el día miércoles a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos, de lo que vimos hasta ahorita. No, doctora. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, chicos. ¿Sale? Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense, Luego, maestra. profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego, muchas gracias.